entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Exploremos juntos la lección número 12 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición para el maestro, titulada Reclusión en Cesarea. Antes de continuar, permítanme presentarles al pastor Eliasib Fajardo, el recién nombrado departamental de jóvenes de nuestra conferencia de New Jersey. Dios le bendiga, pastor Fajardo. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Y cuéntenos cómo se ha sentido en la conferencia de New Jersey. Oh, el gusto es mío y realmente me he sentido en familia. Nos han recibido como parte ya de la familia, como si nos conocieran hace muchos años. Nos abrieron los corazones, a donde quiera que vamos, nos llegan en el estómago. Es hermoso estar aquí en esta área, pastor. Ahora, pastor, usted sabe, no solamente quiero darle la bienvenida, sino introducirlo también con los maestros de la escuela sabática de toda la conferencia. Me gustaría que le diera a cada uno de ellos un mensaje que tenga que ver con nuestro evento de otoño. Claro que sí, oiga. Qué privilegio ser maestro de escuela sabática, tener un grupo allí cada sábado que pueden ministrar, que Dios les siga bendiciendo y dirigiendo. Y ahora en esta campaña de evangelismo que viene, que es de octubre 20 al 27, vamos a estar desde ya orando para que Dios les utilice con poder. Y utilicen a los jóvenes, díganles, ustedes van a estar encargados del canto, van a estar encargados de las visitas. Ellos pueden hacer tantas cosas para beneficio de esta campaña y estoy seguro de que ellos estarán dispuestos. Así es que úsenlos con poder. Desde ya vamos a continuar orando por cada una de las decisiones y que el Espíritu Santo se mueva libremente en los corazones de las personas. Que el Señor les bendiga mucho en esta labor preciosa que hacen ministrando a las almas. Y ahora encendamos los reflectores para mirar con toda claridad lo que nuestra lección para esta semana nos tienen. Como siempre, apenas tengan la oportunidad, abran su folleto de maestros en la página 144, donde encontrarán el sábado enseñaré. Va a ser supremamente importante que les menciones a la clase que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General está muy interesado en lograr los siguientes objetivos tras haber terminado nuestra lección. Objetivo: saber, tener en cuenta que a veces compartir el Evangelio incluirá dar explicaciones a quienes nos lo pidan. Objetivo: sentir, que cada uno de los miembros puedan sentir en su corazón la responsabilidad de compartir el Evangelio de la forma que parezca más razonable. Objetivo: hacer, compartir el Evangelio en varios contextos, haciendo uso de la lógica y la testificación. Entremos ahora en el ciclo del aprendizaje, ese sistema que utiliza nuestra Iglesia Adventista para enseñar. Consta de aquellas 4 partes que hemos mencionado: motiva, explora, aplica y crea. Recuerda que la semana pasada estuvimos equiparando a estas 4 fases con lo que ocurre en una cancha de juego. Por ejemplo, si queremos anotar un gol, tenemos que llevar el balón desde nuestra área en donde se encuentra el arquero, pasando por la defensa, posteriormente por el medio campo y haciendo que nuestros atacantes coloquen el balón en la red. Desde nuestro ministerio de Aquí Entre Nos comprendemos que para un maestro que ha estado utilizando el tradicional método de día por día, se va a dificultar un poco el ingresar al ciclo del aprendizaje. Sin embargo, queremos insistir en que nos cuenten cómo les va el proceso y principalmente que le demos ánimo a aquellos quienes todavía tienen un poquito de temor al comenzarlo. Puedes utilizar un corto video o un audio a través de WhatsApp al número que aparece en pantalla.
También puedes dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. Entremos de lleno a nuestra lección y para eso utilizamos la sección Motiva, que responde a la pregunta ¿por qué es importante esta lección para mí? Estamos sugiriendo que no utilicen más de 5 minutos para la introducción de la lección. ¿Cómo introduciríamos la lección de esta semana? Pues yo haría algo como lo siguiente. Le diría a los miembros que durante esta semana hemos estudiado las 3 ocasiones en que Pablo tuvo que comparecer ante un tribunal. En esas 3 ocasiones no solamente se defendió a sí mismo, sino que aprovechó la oportunidad para defender su fe. Ahora pregúntale a tus alumnos, ¿nuestra vida actual como cristianos testifica en favor o en contra de nuestra fe? Probablemente esta pregunta no genere mucha participación porque va dentro del asunto de lo personal. Sin embargo, preparará mucho el ambiente para que podamos entrar de lleno en nuestra lección. Habiendo dado este paso, estamos listos para la sección Explora, que responde a la pregunta ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? Quiero enfatizar que para este segmento no debiéramos pasar de más de 15 minutos. De 10 a 15 minutos es lo mejor para analizar los conceptos teóricos que nos deja la lección. A nivel general, la lección la vamos a dividir en las 3 ocasiones en que Pablo tuvo que comparecer ante Félix, Festo y Agripa. Y al igual que en la lección anterior, va a ser muy sencillo poder abarcar el contenido de esta semana. Como herramienta principal vamos a utilizar el comentario de la Biblia tal como nos lo propone la edición de Maestros. Asegúrate que de las 3 partes que vamos a analizar, las 2 primeras se hagan lo más rápido posible para poder dedicarnos a la tercera parte, que es donde se encuentra lo medular de la lección de la semana. La primera defensa del apóstol se realiza cuando Pablo es llevado ante Félix. Analicemos de eso 3 cosas muy importantes. La primera son las acusaciones de Tértulo. Sabemos que los judíos llevaron a un abogado profesional para que utilizara ciertas artimañas con tal de enlodar el nombre de Pablo ante Félix. Las 3 acusaciones de Tértulo fueron que Pablo era promotor de sediciones, cabecilla de la secta de los nazarenos y profanador del templo. La defensa del apóstol está en Hechos capítulo 24 versículos 10 al 21, en donde básicamente dice 2 cosas. El versículo 13 nos menciona la primera: ni te pueden comprobar las cosas que ahora me acusan. Y el versículo 16 tiene la segunda: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que no tienen ninguna prueba de sus acusaciones, y lo segundo es que su propia conciencia no lo acusa debido a que ha llevado una vida sin reproche. Después de haber enfatizado estas 2 cosas, proponle el siguiente cuadro hipotético a los miembros de la clase. Si en la actualidad acusaran a nuestra iglesia de que en ella los hombres y mujeres son transformados en mejores seres humanos, ¿habrían pruebas de eso? Anímalos a justificar una respuesta. Lo último que mencionaremos de esta primera parte será la actitud de Félix, el gobernador romano. Invita a la clase a leer Hechos capítulo 24, versículos 24 al 27. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y el versículo 26 menciona: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix
congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Lo primero que menciona la palabra es que Félix se espantó en cuanto fue consciente de la responsabilidad personal que debía dar ante Dios. En segunda instancia, Félix dilató el tiempo esperando un soborno por parte de Pablo. Y por último, como no lo obtuvo, quiso congraciarse con los judíos dejándolo preso. Entremos ahora en el segundo aspecto de la lección: Pablo ante Festo. En realidad, esta defensa de Pablo ante este individuo fue corta, pero lo que el relato más enfatiza es la apelación que hace el apóstol al final. De esta parte, lo primero que queremos enfatizar es el intento de matar a Pablo. Los judíos, tras ver que hay un nuevo gobernador en oficio, intentan utilizar esa ocasión para aprovecharse del deseo que él podría tener de empezar con pie derecho su magistratura. Le solicitan entonces que les permitan juzgar a Pablo ante el Sanedrín. Pero después de leer el texto que sigue, pregúntale a la clase cuáles eran las verdaderas intenciones de los judíos. El texto lo encontramos en Hechos capítulo 25, versículos 1 al 4. Aunque ahora mismo no vamos a leer los 4 versículos, permítanme enfatizar el versículo 3. Pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Como podemos ver, la intención de los judíos era deshacerse de Pablo matándolo en el camino. Ahora hazle la siguiente pregunta a la clase: ¿hasta dónde nos puede llevar un celo religioso irracional? Y permite que los miembros puedan compartir sus opiniones al respecto. Lo siguiente que queremos resaltar en esta segunda parte es la frase congraciarse con los judíos. Lucas se la aplica tanto a Félix como a Festo y tiene que ver con el deseo de estos dos individuos de agradar a quienes tradicionalmente habían sido un pueblo problemático. Lee Hechos capítulo 25 versículo 9 y pregúntale después de eso a la clase: ¿a quién debemos nosotros agradar y cómo hacerlo? Déjame leer el versículo en esta ocasión. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Esto nos lleva al aspecto final de la segunda parte y tiene que ver con la apelación ante César. Tras Pablo percatarse que ante el Sanedrín él no iba a tener ninguna posibilidad, decide apelar ante el Tribunal Supremo de aquella época, que tenía que ver con presentarse ante el emperador. Lean Hechos capítulo 26 versículos 31 y 32. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahora pregúntale a la clase si acaso ellos creen que fue apresurado de parte de Pablo haber apelado a César. Tras dar sus opiniones, lee con ellos Hechos capítulo 23 versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tal vez sea muy provechoso insinuar a la clase que probablemente Pablo entendía que presentarse delante del emperador era parte del plan de Dios y que no estaba tan interesado en su libertad como en el hecho de poder testificar de Jesús ante el mismo emperador romano. Ahora sí, entremos en la médula de la lección de esta semana, que es la tercera defensa de Pablo, en esta ocasión frente a Agripa. Es importante que le digamos a los miembros de la clase que vamos a dedicar un poco más de tiempo a analizar esta defensa de Pablo, porque él utiliza el elemento del testimonio personal.
Es muy importante clarificar que esto no se refiere a llevar una vida nueva, sino a un formato que se sigue cada vez que nosotros queremos compartir el Evangelio con otra persona. El testimonio personal tiene que ver con un formato de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo fue que lo conocimos, qué pasó con nosotros después de conocerlo y al final cerrar con un pequeño llamado para que la gente pueda aprender más del Señor. Recuerda que en este momento no solamente estamos repasando lo que aprendimos en la lección, sino que vamos a hacer un taller práctico con los miembros de la clase acerca de cómo nosotros podemos hacer nuestro testimonio personal. Comencemos con lo primero. Pablo antes de conocer a Cristo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 26, versículos 4 al 11. Ahí el apóstol narra su celo por el judaísmo, el hecho de haber sido fariseo supremamente consagrado y hasta recalcitrante, y también a dónde lo llevó ese celo de su religión. Los versículos 9 al 11 de Hechos capítulo 26 nos dicen lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Luego de la lectura de estos versículos, tú puedes añadir a la clase que el celo religioso de Pablo lo llevó a convertir en un perseguidor del cristianismo. Ahora invítalos a participar de la siguiente manera. Pregúntales, ¿alguien quiere compartir cómo era su celo religioso antes de ser miembro de nuestra iglesia? Motiva la participación de los miembros porque recuerda, este es un ejercicio para que cada uno de ellos pueda practicar cómo dar un testimonio personal. La segunda parte es la conversión de Pablo. Lee con la clase Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18, y después de que lo lean, invita a los miembros a que compartan cómo fue su conversión. Tal vez dile a uno o dos que lo hagan, utilizando no más de 1 minuto para ello. Vayamos ahora al tercer aspecto. Pablo después de conocer a Cristo. Lee con la clase Hechos capítulo 26, versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nota que la vida de Pablo tras su conversión dio un giro total. Después de ser un perseguidor del cristianismo, ahora se convierte en un propagador del mismo. En todo el mundo estuvo dispuesto a invitar a la gente a arrepentirse y convertirse, exaltando al Cristo resucitado. Con esto como marco, invita ahora a algunos miembros de la clase para que compartan de manera personal 2 o 3 cosas que tras su conversión el Señor ha cambiado en la vida de ellos. Y el punto final tiene que ver con el llamado. Toda testificación personal debe terminar con una invitación para que la otra persona tenga la oportunidad de empezar a conocer acerca del Señor. Lean con la clase Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29, para ver cómo le hizo Pablo el llamado a Agripa.
Aunque no voy a leer todo el texto que acabo de mencionar, sí voy a hacer mención de los versículos 26 en adelante. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. ¿Pudiste notar, querido maestro, cómo Pablo le hizo un llamado tan personal al rey Agripa? Pues ahora quiero invitarte para que en tu clase ensayen cómo ellos podrían hacer un llamado a que las personas quieran conocer más de Jesús tras haber presentado su testimonio personal. Utiliza el tiempo más prudente y anima a los hermanos para que realicen esta actividad. Entramos ahora a la sección número 3 del ciclo del aprendizaje que se denomina Aplica, que responde a la pregunta ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? Recuerda que lo que deseamos como maestros es convertirnos en provocadores de participación. Al hacer preguntas abiertas de aplicación de lo estudiado a la vida personal, podemos lograr el hecho de que toda nuestra clase pueda participar en la lección. Aquí les dejo algunas de esas preguntas y la primera tiene que ver con el texto más importante de la lección, que es Hechos 26-29, que también fue el último que acabo de leer, en el que Pablo dice que él quisiera que quienes lo oyeran fuesen como él, excepto las cadenas que lo ataban. Y esto es muy importante, querido maestro, porque nos muestra que el deseo de libertad de Pablo no es superior al anhelo profundo de su corazón de que quienes lo oían pudieran ser salvos. La pregunta entonces es, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar en favor de la propagación del Evangelio? La segunda pregunta tiene que ver con Hechos 26-18, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Según este texto, ¿qué ocurre con aquellos que han recibido la salvación en Cristo? Invita a 2 o 3 miembros de la clase a compartir cómo fue el cambio que ocurrió en sus vidas cuando aceptaron al Señor. En tercer lugar, Pablo fue acusado de varios cargos. ¿Qué tipo de acusaciones sobre nuestra fe experimentamos hoy? Y finalmente pregúntale a los miembros de la clase cómo podemos usar nuestro testimonio personal en defensa de nuestra fe. Recuerda que el tiempo mínimo de la sección Aplica que estamos recomendando son 10 minutos. Tras pasar esta sección, entremos ahora con la sección Crea, que responde a la pregunta ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Y es la tarea semanal que le dejamos a los miembros de la clase para que desarrollen en sus hogares. ¿Y qué mejor tarea podríamos dejar a los miembros de nuestra clase que invitarles a que preparen por escrito su testimonio personal? Si tú quieres, dales un papel con un formato en el cual se diga sencillamente cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo ha cambiado mi vida después de mi entrega a Cristo. Al final, que haya un espacio con el título llamado para que ellos puedan escribir en pocas palabras cómo invitar a otro a conocer al Señor. La segunda parte de la tarea tiene que ver con la planeación de un almuerzo para el siguiente sábado, en donde todos los miembros, tras comer, puedan también compartir con los demás lo que escribieron sobre su testimonio personal y entre todos poder enriquecerlo y mejorarlo. Así concluye el ciclo del aprendizaje y solo nos resta hacer la conclusión.
puedes utilizar para eso el resumen de la página 144 que está excepcional. En Hechos 24 al 26, Pablo sale en defensa propia y de su fe 3 veces diferentes ante 3 grupos distintos. De esto podemos aprender cómo salir en defensa propia y de nuestras creencias. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos de todo corazón haber aportado herramientas útiles para la navegación de nuestra lección de esta semana. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Recuerden seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.